Bueno, esta noche voy a hacer la tercera parte del mensaje de Passover. Este va a ser el Passover parte 3. Y esto en verdad debería ser su propia enseñanza. Tanto es que cuando terminemos, van a ver que esto en verdad debería ser dos enseñanzas porque hay tanta información de la cual vamos a estar repasando. Y yo espero que ustedes empiecen a indagar en este mensaje ustedes mismos más profundo de lo que yo voy a enseñar esta noche, porque en verdad solamente voy a tocar la superficie de dos temas increíblemente profundos. Uno sobre la redención del primogénito y el otro va a ser sobre el pacto del umbral. Y el pacto del umbral es en verdad lo que estoy emocionado de mostrarles a ustedes hoy. Pero yo tengo, y en orden de llegar al pacto de la sangre en los postes de la puerta y para entender la profundidad de lo que es ese primer pacto en el Éxodo y Passover, tenemos que entender la redención del primogénito y un poco de profundidad a eso. Entonces, téngame paciencia mientras caminamos en las escrituras y caminamos por unas cuantas de ellas, y vamos a tocar unos conceptos que yo pienso que al final de este mensaje, todo lo que alguna vez hayas pensado sobre el primer Passover va a ser profundizado, va a ser blanqueado, y yo creo que bombillitos se van a empezar a reventar en tu mente sobre toda clase de escrituras que ni yo había conectado, las cuales ustedes van a conectar, porque ¿cuántos entienden que si tienes una escritura mal, es como en dominó, tumba docenas y hasta cientos de escrituras, ¿verdad? Pero si tenemos una escritura bien, entonces redefine toda clase de escrituras que está debajo de esa, ¿verdad? Entonces, por eso es que el estudio de las escrituras es tan importante, porque mientras estudiamos las escrituras de Yahweh, cada vez que Él nos ilumina con nueva revelación de su palabra, eso literalmente abre y desenreda las escrituras algunas veces en una nueva luz. Entonces eso es lo que vamos a hacer esta noche, ¿ok? Está bien. ¿Esto debería estar funcionando? ¿Por qué aparentemente siempre hace esto cada vez que yo empiezo a hablar? Solo para que sepan, practicamos esto toda la semana. Y más me asegura que esto está trabajando, que estoy haciendo mal. Lo tengo que aprender. Por eso es que lo tengo como mi asistente, ¿ok? ¿Por qué está tan oscuro aquí? Solo prende el switch de la luz, ¿ok? Vamos a empezar. Oh, Señor, ajá. Yo sabía que no iba a pasar la noche sin que el Señor estuviera aquí riéndose de mí y tratando de hacerme que me relaje un poco. Vamos a hablar de esta palabra un momento. ¿Qué significa la palabra ahad? Ahad es esto. En hebreo significa uno. Puede ser el número uno o uno en unidad, cada uno o algo específico, ¿ok? Entonces uno es ahad y ahí es donde todo comienza. Pero en el paraíso, esto es cuando uno se hizo dos. Por ahí derecho, el árbol que está en la izquierda es un árbol de almendras que es exactamente lo que el árbol de la vida era, y el que están viendo ustedes ahí a la izquierda, por lo como se ve, ese es un árbol de por ahí de 1500, 2000 años de viejo, ese que están viendo ustedes a su mano izquierda. Y al lado derecho, por supuesto, están viendo a Adán y Eva. Entonces, donde todo era uno en el paraíso, fue partido entre dos. Hasta el hecho de Eva salir de Adán, hay un propósito y un mensaje en eso. Las dos casas de Israel que eventualmente se van a volver a unir, esposo y esposa que son separados y eventualmente volver a estar unidos. Entonces todo en las escrituras es todo sobre este concepto de Ahad. El primer sacrificio, Génesis capítulo 3 versículo 21 dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces tenemos en los tres primeros capítulos de la Biblia, tenemos vida y tenemos muerte. Tenemos una restitución y una restauración construido en los tres primeros capítulos de Génesis. Tenemos literalmente el Evangelio construido ya para nosotros. Entonces todo en la Biblia, especialmente en Génesis, es sobre Ahad. Desde la perspectiva de Yahweh, estamos separados de Él y Él está, en verdad, tolerándonos ahora mismo hasta el tiempo de la fiesta de la consumación del matrimonio, de lo cual vamos a entrar más adelante. Desde lo que Él quiere que su pueblo sean uno con Él. Como igual Él quiere que cada cónyuge sea uno con su otro cónyuge, ¿ok? Él quiere los hijos que sean uno con la familia. Entonces, para el tiempo que yo acabe esta tarde, yo creo que lo que en verdad vamos a descubrir es que vamos a descubrir el corazón de Yahweh construido en cada cosa que Él hace, especialmente con la redención del primogénito y el pacto del Passover. Primero que todo, Adán, vamos a establecer unos hechos básicos mientras caminamos por esto. Adán era el primer nacido de Dios.
Sencillamente el primogénito de Dios. El Creador requería un precio ser pagado por el primer pecado de Adán. Muy simple, muy básico. Algo tenía que morir por el pecado de Adán. El pago era muerte, por supuesto, Romanos 6:23. Y la sangre de algo que estuviera sin pecado tenía que ser derramada. Entonces, empezando ahora en el bordecito, y vamos a entrar en más profundidad en la piscina mientras caminamos por este mensaje por la próxima hora, entonces tenemos que entender que algo sin pecado tenía que morir. Entonces, si te has preguntado por qué animales eran escogidos, es porque esa era la única criatura en el mundo que no había pecado delante del Creador. Entonces era un cambio sacrificial, sacrificio temporal para sostener la ira del Creador. Un animal era el único sustituto adecuado hasta que un hombre sin pecado pudiese dar su vida. Y por supuesto ustedes ya saben quién es ese. Todo es sobre el primogénito, ¿ok? Todo en la Biblia está literalmente rodeando al primogénito. Oh, Jim, pero la palabra todo es una cosa muy fuerte. Créanme, de aquí a que terminemos van a estar de acuerdo conmigo que todo en la Biblia rodea al primogénito. Primero que todo, un primogénito divino tenía que pagar la pena por un primogénito divino. Ahora, no nos gusta mirar a Adán como si él fuera divino, pero la realidad es que él era. Tuvo él una madre, tuvo él un padre. Él era divino en su creación. Él era el primer hijo nacido de Elohim. Entonces, su esposa no podía morir por él. Ella era pecaminosa también, ella fue la que instigó. Y aunque hubiese otra persona humana, piensen en este momento, que nunca pecara. Esa persona humana de todas maneras no podría pagar el pecado de Adán. Porque Adán era divino en su creación. Nada que es inferior puede pagar por algo que es superior. En concepto hebreo es llamado pesas iguales para medidas iguales, ¿ok? Así es como la Torah está construida, es que si haces esto es lo que pasa, ¿ok? Si tú accidentalmente tropiezas a alguien, no te van a dar la pena de muerte, ¿ok? Y eso es pesas iguales para medidas iguales, es el mismo concepto aquí. Esta es la misma razón por la cual Yahweh tuvo que mandar a su divino Hijo de Dios otra vez. Porque alguien tenía que pagar por ese pecado. Continuemos. ADN por ADN. En orden de que Adán pueda continuar sirviendo a Yahweh, Adán tiene que ser redimido por sangre. Entonces, así es como esto trabaja. Éxodo 13:11 dice: y sucederá que cuando Yahweh te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás a Yahweh. Y para todo el que no sepa por qué estoy usando la palabra Yahweh, es porque en el hebreo, cuando tú ves ahí la palabra Señor en mayúscula, en el hebreo lo que dice es Yahweh, Yahweh, el nombre verdadero de Dios, ¿ok? Todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas, los machos pertenecen a Yahweh. Números 18:15. Todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten a Yahweh, será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el primogénito de animales inmundos redimirás. Y no tenemos tiempo de entrar en todo eso, pero en cuanto a su redención, de un mes los redimirás, según tu valuación, por 5 ciclos en plata, según el ciclo del santuario, que es de 20 gerás. ¿Ok? Eso es como $50 más o menos hoy en día. Lo que eso simplemente significa es que si tienes un hijo macho, tu primer hijo macho, tú tienes que redimir el primogénito. Tú tienes que venir, tú eras requerido redimir el primogénito. No podías sacrificar el primogénito como lo hacían los paganos. Tienes que venir delante de Yahweh y tenías que redimirlo. Lo que eso significa es que cuando tenías ese primer hijo macho, ese hijo no era tuyo. Era dedicado al servicio de Yahweh. En orden para que tú lo pudieras tener de nuevo, básicamente tenías que pagar por él, tenías que redimirlo. Y costaba dinero físico para hacer eso. Tenían que hacer una ceremonia y la redención del primogénito ocurría ahí en todas las puertas del templo y se llevaban su hijo de regreso. ¿Ok? Ven este concepto más adelante en las escrituras con Ana, Samuel y Elías. ¿Está bien? De nuevo, hay tantas escrituras y historias que podemos hablar, pero por el hecho del tiempo vamos directo al tema al cual les quiero mostrar. Redención viene de un cordero. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo.
Entonces de inmediato tenemos una conexión aquí de que Adán tenía que ser redimido, hubo algo que murió, hubieron pieles puestas encima de él. ¿Ok? Entonces literalmente cuando Yahweh está mirando a Adán, él no está viendo a Adán, él está viendo las pieles o el animal sin pecado que está cubriendo a Adán y nadie sabe exactamente lo que es, pero yo voy a adivinar que probablemente estamos hablando de un cordero. Y mientras nos movemos por las escrituras podemos ver que Yahshua mismo es llamado el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Lo que nosotros vamos a descubrir es cómo y por qué es eso tan significante a través de todos los pactos que Yahweh ha hecho en todas las escrituras, especialmente el pacto del umbral. Yahshua el primogénito, Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Cuál es la definición de pecado, señoras y señores? Primera de Juan 3:4. La transgresión de la ley. ¿Cuál es la ley en el primer siglo? La Torá, por supuesto. Entonces, transgresión de la Torá es llamado pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Escucharon eso? El primogénito de toda creación. Pausa. Un momentico. ¿Es eso verdad? Ahora sabemos que la escritura no miente. Estoy como tirando una pregunta retórica, una pregunta como de truco. Pero literalmente era Yahshua el primogénito de toda creación. ¿Cuál fue el primero que nació? Adán. Entonces, en el nivel literal, esto no es verdad. Entonces debe haber algo más profundo, algo más, les aseguro que es más profundo de lo que piensan. Porque algunos de ustedes están pensando en sus mentes, por supuesto, si Él existió antes de toda creación, en la forma de la palabra de Yahweh, entonces por supuesto que estaba antes de toda creación, y eso es completamente verdad. Pero es más profundo que eso. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Adán y Adán. Primera de Corintios 15:45, así también está escrito. El primer hombre, Adán, divino, fue hecho alma viviente, nefesh, un hecho viviente, un alma viviente. El último Adán, Yahshua, es un ruach que da vida, un espíritu que da vida, ¿ok? Tanto es cuando Adán era solo un alma que tenía que pasar para que él pudiera tener vida. ¿Ah? Él tenía que respirar adentro algo. Yahweh respiró dentro de su nariz, ¿qué? Le puedo sugerir a ustedes que era el segundo Adán. Porque vemos aquí que el último Adán se volvió un espíritu que da vida. Y quiero que ustedes entiendan este concepto que estoy a punto de entregarles y mostrarles en un momento, de que es el segundo nacido que respiró vida dentro del primer nacido en las Escrituras. Es un concepto muy extraño, va mucho más allá de lo que podemos entender, no hace sentido para nosotros, pero les voy a mostrar ese concepto de que el segundo Adán es literalmente, yo creo, el que respiró vida dentro de su hermano gemelo. ¿Por qué? A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué Él tuvo que hacer esto y el tener que venir? Porque Él está redimiendo a aquellos que están bajo la condenación de la ley. Y por los últimos 2000 años hemos interpretado esto como que nos está librando de la Torá. Pero la escritura dice que Yahshua es la Torá. Él no nos puede estar redimiendo del mismo. Eso no sería algo bueno. La palabra se hizo carne. Él vino a redimirnos de la condenación de la ley. Muchos de ustedes saben esto. Para que recibiéramos la adopción de hijos. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Sabía usted que usted debería ser extraño y raro, un marciano y peculiar? ¿Algunos de ustedes están haciendo un muy buen trabajo en eso? Y estamos supuestos a hacerlo, porque si nos vemos como el mundo, actuamos como el mundo y hablamos como el mundo, entonces somos del mundo. No puedes decir, como yo creo en Jesús, yo no soy el mundo, porque tú no defines qué es lo que el mundo es. Entre más tiempo tú pasas en el mundo, lo más difícil se te hace reconocer cuando estás en él. Ese es todo el concepto de volver a caer. De la gracia, si lo quieres poner así, alejarte del Señor, no te das ni cuenta que te estás alejando. ¿Por qué te estás acercando tanto? Tú estás supuesto a ser tan peculiar que el mundo no quiere nada que ver contigo.
Cuando yo llego a un lugar donde hay supuestamente cristianos, les toma por ahí 3 segundos después que me ven con mis sisis puestos que no quieren nada que ver conmigo. Lo más seguro piensan que soy judío, no lo sé. 4 reglas de redención. Estas son las 4 reglas de redención. Estas son las 4 reglas que la Biblia dice que tienen que pasar para que algo sea redimido. Para que un humano sea redimido, esto es lo que tiene que suceder. Debe ser cercano de familia. Esa es la primera cosita, y ahí están las escrituras para que lo busquen ustedes mismos. Número 2, debe ser capaz de redimir y estar libre de cualquier calamidad o estar en necesidad de ser redimido. Básicamente, él no puede redimir a nadie si él también necesita ser redimido. Usando una analogía de hoy, si yo estoy completamente lleno de deudas, yo probablemente no voy a ser un buen confirmante en un préstamo para usted. ¿Ok? Yo no puedo prestarte nada si yo no tengo nada. Es la misma cosa en las escrituras aquí. Tú no puedes redimir a nadie de la muerte si tú estás en el mismo bote que ellos están. Alguien tiene que estar en otro bote. Y número 3, debe estar dispuesto a redimir. Qué horrible sería, y esto pasa, señoras y señores, de gente que literalmente, la historia del buen samaritano es un buen ejemplo de esto, donde hay alguien en problemas, están en bastante necesidad de ser redimidos y la gente lo ve y solo pasa por el lado. No está el corazón en ellos de redimir a alguien para una mejor situación. La redención fue completada cuando el precio fue pagado completamente. En pocas palabras, solo llamar a alguien y decirle, hey, escuché que te chocaste y el seguro no quiere cubrir nada, ¿en qué te puedo ayudar? Tú sabes, tengo un carro nuevo en el garaje y te lo quiero entregar a ti. Eso es muy bueno. Pero eso no significa nada hasta que llegues allá y le entregues el carro. Y después eso no significa nada hasta que les firmes el título. ¿Está haciendo esto sentido? No puedes llegar y solo decir con tu boca yo amo al Señor. No significa nada para Yahweh cuando solo levantamos las manos y cantamos. Lo que significa algo para Él es cuando nos rendimos y nos postramos, nos shekó, nosotros mismos diariamente delante de nuestro Creador para hacer lo que Él quiere que hagamos y no lo que queremos hacer. Eso es lo que lo causa a Él que brille. Es cuando su pueblo en realidad hacen lo que Él dice que hagan. Para ustedes que tienen hijos, ¿no es la misma cosa? Yo tengo 5 niñas pequeñas. Cuando yo les digo quiero que hagan algo, cuando yo las veo hacerlo sin yo tenerles que decir, me ilumina mi corazón. Abba es de la misma manera, él solo quiere que sus hijos sean bendecidos, solo eso. Entonces aquí están las 4 reglas, las 4 realidades de esas reglas completadas. Yeshua fue nuestro familiar cercano, tenía la capacidad de redimirnos y fue libre de toda atadura él mismo. Él estaba absolutamente dispuesto y él pagó completamente el precio requerido. Entonces había una completa redención del primogénito. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Levanten la mano. Todos ustedes están redimidos. El resto están en problemas, ¿verdad? No, les explico lo que significa en un momento. Pero aquí está lo que pasó. Adán se vendió a sí mismo a esclavitud, ¿no es así? Les voy a mostrar un patrón que aparece por todas las escrituras y también aquí en el 2012 con israelitas hispanos. Adán se vendió a sí mismo a la esclavitud haciendo la imagen de que Israel se iba a vender a sí misma a la esclavitud en Egipto. ¿Sabían eso? Ellos en lo absoluto lo hicieron. Ellos no terminaron en Egipto. Ellos fueron a Egipto por la sequía y ellos terminaron vendiéndole todas sus cosas al gobierno por comida. Y cuando terminaron de venderlo todo y no tenían más nada, se tuvieron que vender a sí mismos al gobierno por comida. ¿Suena familiar? Eso va a pasar de nuevo. Yo me prepararía si fuera usted. Porque el precedente es cíclico. Los israelitas decidieron hacerse esclavos a los reyes y sacerdotes. Más adelante en la historia, mientras reciben los mandamientos, Yahweh está hablando los 10 mandamientos, está hablando la Torá en verdad, y él va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nunca fue su intención el parar. Lean la historia ustedes mismos. ¿Y qué dijeron ellos? ¡Para! ¡Ya no lo aguanto más! ¡Moisés, hazlo parar! Los truenos, relámpagos y terremotos. Yo creo que el Señor nos estaba hablando a nosotros anoche, aquí en San Luis. Entonces mandaron a Moisés al tope de la montaña. Ve, escucha tú el resto por nosotros, por favor. Eso nunca estuvo supuesto a pasar. Yahweh quería una relación personal y espiritual con su pueblo. Él les iba a entregar la ley primero, establecer la ley. ¿Cuántos padres han establecido la ley para sus hijos? ¿Sabes que eso nunca es dicho de hijas? No sé eso cómo trabaja, pero siempre es sobre los hijos, ¿verdad?
Él establece la ley para sus hijos y la próxima cosa que Él va a hacer es mandar a su espíritu. Porque ¿sabes qué día era eso? Esa era la fiesta de Shavuot. Hoy día lo llamamos Pentecostés por el griego. Entonces ustedes reconocen que por eso es que en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, el Espíritu vino. Porque no fue entregado la primera vez. Siempre fue su intención tener el Espíritu y la verdad juntos. Por eso es que Él dice, después que el Espíritu es dado, el Padre busca a aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces el patrón es que nosotros hebreos, los hijos de Yahweh, tienden a meterse en un lugar donde se esclavizan ellos mismos. O a doctrinas o tradiciones, o a hombres, o a las dos. Yeshua vino a redimirnos a todos nosotros de esa esclavitud, para hacernos libres. Romanos 6, 17 al 20. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de quebrar la ley, eso es lo que significa, entonces así lo voy a decir, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados de quebrar la ley, os habéis hecho siervos de la justicia. Y la palabra justo en el griego y en el hebreo es guardar leyes divinas. Diáconos. Déjenme leer eso de nuevo. Y habiendo sido libertados del deseo de romper los mandamientos de Yahweh, el manual de instrucciones, y os habéis hecho siervos de guardar lo que papá dice. Tienes el deseo de hacerlo. Hay un trasplante de corazón que fue hecho. Cuando eras esclavo de hacer lo que tú querías hacer, pecado, eras libre, miren esto, del control del manual de instrucciones. Ahora, déjeme reemplazo esto con otra palabra que hoy en día hiciera mucho más sentido. No tienes ni idea para dónde vas. Alguien te manda una dirección a un lugar que ni siquiera has ido en tu vida y esa es nuestra destinación. Entonces, cuando eran esclavos de encontrar los lugares ustedes mismos, estabas libre del control del GPS, de la guía. Yo recientemente fui al centro de la ciudad, a una dirección que yo no había ido antes, y yo soy muy bueno con direcciones, yo tengo muy buen sentido de dirección. Yo no tenía ni idea en dónde estaba. La dirección era la más difícil dirección que yo había visto en mi vida. Las calles iban en 19 diferentes direcciones. El semáforo no tenía ni idea. ¿Eso es para estas 4 líneas o estas 7 líneas? Era demasiado confuso. Y sin el GPS nunca hubiéramos llegado a este lugar. Nunca en 1000 años hubiera encontrado este lugar. Yo escogí, tanto esto es una historia graciosa. Yo he estado con mi papá, íbamos a recoger unas cosas para el Ministerio de los Niños. Y íbamos siguiendo las direcciones y llegamos al centro de la ciudad y me empezó a dar vueltas alrededor del marco, alrededor de la calle 80. Y yo dije, pero esto es en la Johnson. ¿Por qué no se está montando otra vez en la calle 80 de nuevo para allá? Entonces, ¿qué creen que yo hice? Yo soy más inteligente que el GPS. Yo sé en dónde la calle Johnson está. Está para allá. Entonces yo di la vuelta, ¿ok? Solo para descubrir que la calle Johnson es una calle muy larga. Entonces decidí, ¿sabes qué? Mejor paremos. Hay una razón por la cual estos GPS cuestan tanto, ¿verdad? Voy a confiar en esta maquinita. Entonces cogí y la volví a prender y por supuesto me está gritando, por favor haz una U. Y lo hice y seguí el GPS, seguí las direcciones y me llevó hasta allí. Y aprendí una lección que está paralela a este mensaje. Y es que si literalmente apagamos o botamos el manual de instrucciones, tú nunca recibirás el poder de Yahweh ni llegarás al lugar que estás destinado a llegar algún día. Y eso es lo que está pasando en nuestras vidas hoy, que cuando quitamos aunque sea una de las instrucciones de las que ya están establecidas, es literalmente como quitarle uno de los pasos al GPS. Y tú puedes decir, hay como 72 pasos para llegar desde aquí a Miami, Florida, o de aquí a Nueva York, o cualquiera que sea la destinación. Eso es magnífico, quítale uno y a ver si llegas algún día. Tanto es, te dejo escoger cuál de todas, al azar. No llegarás a tu destinación. No escucharás el llegaste a tu destinación. Ustedes están como muertos hoy. Me siento como que estoy hablando con un montón de maniquís. En todo caso, tenemos que poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Y de ahí es donde Yahweh nos está librando, a través de su hijo Yeshua, de las doctrinas y tradiciones de hombres que dicen que no tienes que seguir el GPS. Puedes hacer lo que tú quieres hacer. Y las denominaciones te llevarán en un camino de razonamiento cíclico. Y literalmente dando vueltas hasta que te quedas sin gasolina. Y hay mucho creyente allá afuera y tú puedes ser uno de los que se quedó sin gas. Yo sugiero que no empieces con la gasolinera. Empieza con el GPS. Amén. Está bien, ahora vámonos al concepto de que el segundo redime al primero.
La sangre de Abel, ¿recuerdan a Caín y Abel? A Caín mata a Abel. ¿Por qué? Porque Abel provee un mejor sacrificio. Yo les voy a sugerir a ustedes de dónde sacaron el concepto de sacrificio para empezar. ¿Solo se lo inventaron? No, claramente Yahweh le dio las instrucciones de los sacrificios, pero a Caín no le interesaba seguir las reglas. Un poco de prédica ahí, pero podemos asumir que Caín no quería seguir las reglas. Porque las reglas eran: yo quiero el primogénito del rebaño. Él no fue puesto en cargo del rebaño. Entonces eso lo puso a él celoso. Entonces, ¿qué hizo? Él mató a su hermano. Primer nacido mata al segundo nacido. La sangre de Abel redime a su hermano primogénito Caín por medio del segundo Abel o Seth, de quien vendrá el Mesías. ¿Ok? En otras palabras, Abel está muerto en el agua, no tiene hijos que vienen. Pero a través de, la sangre de Abel, el próximo pariente en la línea levanta hijos y descendencia en el nombre de Seth, y de ahí sale la línea del Mesías, la cual redime toda la humanidad. Entonces el segundo nacido redime al primero. Comenzamos en el principio del libro, ahora nos movemos adelante. Isaac es un segundo nacido, ¿no es así? ¿Quién recibe la herencia? ¿Quién recibe la bendición? Isaac, no Ismael. Vemos otro patrón, Jacob y Esaú. Esaú es el primogénito, pero ¿quién recibe la bendición? Jacob la recibe. Continuamos viendo este extraño patrón apareciendo en las Escrituras. José. ¿Qué número era José? El 11. Pero él es el segundo primer nacido, ¿sabías eso? Lea, ¿cuál era su primer nacido? Rubén, muy bien. Después, cuando llegas a Raquel, la amada, su primer nacido es José, y no es por coincidencia, amigos míos, de que Jacob no sea el primer nacido. Discúlpenme, de que José no sea el primer nacido. Él es el segundo primer nacido. Y es tan significante, puedo pasar 20 minutos hablando por qué tiene que ser el segundo y por qué también tiene que ser un primer nacido. Es todo parte de profecía. Está pintando una foto de algo que es increíblemente importante que va a venir en el futuro. ¿Qué tal Manases? José tiene 2 hijos, Efraín y Manases. Manases es el mayor, pero él es puesto al lado por el segundo nacido, Efraín. ¿Recuerdan? Las manos fueron cruzadas. José dijo: no quiero que hagas eso. Su padre dijo: no me importa que seas el rey de Egipto, yo todavía soy tu papá. Y esta es la bendición que voy a entregar a Efraín y Manases. ¿Y qué tal este? Ahora, todos ustedes ya están familiarizados con estos. Pero ¿qué familiarizado estás tú con los 2 hijos gemelos de Tamar? ¿Que vinieron de quién? Judá, el cuarto nacido. Entonces ahora tenemos algo bien significante que va a pasar aquí. Esta historia de los hijos de Tamar. Yo no voy a leer toda esa historia, la puedes leer tú mismo, pero yo creo que está en Génesis 38. Corríjame si estoy mal, no me recuerdo. Y ella tuvo a Faretz, ¿ok? Y su próximo hijo fue Será. Entonces aquí vamos. Faretz y Será. Faretz en hebreo, estoy leyendo de derecha a izquierda, es un Pei, un Reish y un Tetzadi. ¿Ok? Parece una resortera. ¿Ok? Pei, Reish y Tetzadi. En hebreo, en la forma pictográfica, el Pei representa la boca. ¿Ok? El Resh representa cabeza, la cabeza de algo, o el primero, la cabeza. Y el Tetzadi representa acostado, porque el pictograma original es como una persona estando acostada de lado. ¿Ok? También puede ser como un pescado, porque parece como un pescadito. Entonces, como alguien que está acostado y en necesidad. Entonces, en verdad, Faretz, el cual es el primer nacido, su nombre significa aquel cual es la boca de la cabeza que se acuesta en necesidad. Es bien extraño, pero ese es su nombre. Recuerden, la historia es esta. Es que Mr. Será sale, saca su mano y ¿qué pasa? Piensa que va a ser el primogénito. Hay gemelos en el vientre. Entonces amarran una cinta escarlata alrededor de su brazo y Faretz le vuelve a jalar la mano adentro y Faretz sale primero. Entonces el que se pensaba iba a ser el primer nacido con la cinta escarlata, el verdadero primer nacido, no es nacido primero. Es Faretz que es nacido primero y es nacido representando la cabeza, pero él está acostado como alguien que está en gran necesidad.
Después viene su hermano, el que tiene la cinta escarlata, alrededor de su muñeca. Y el suyo es Sion Resh Hey. Sion Resh Hey. Entonces tenemos ahora una letra que es Arar, espada. La primera letra es Arar, espada, o un Vav coronado, ¿ok? Un Vav coronado. Un Vav por el derecho en hebreo, la letra Vav es representación de un clavo, ¿ok? Esta letra, la primera letra en esta palabra, es un clavo coronado, lo cual representa, por supuesto, ustedes saben, a Yeshua. Entonces tienes uno que ara, otro que ara con una espada. Ahora estamos hablando de un verdadero sacerdote o rey, el cual es coronado, que es la cabeza de revelación. Entonces cuando coges todo eso y lo unes, lo que tienes el hilo escarlata, se amarra por el derecho en el segundo nacido, el brazo de Yahweh, lo cual es Yeshua, el cual termina redimiendo a su hermano gemelo y lo levanta. Entonces tienes aquel cual es coronado como la cabeza que trae revelación, lo cual está levantando al que está caído, que está en gran necesidad y que es su voz. Si ven, Faretz es la voz de Yahweh, pero está en problemas y está en necesidad. Entonces no es una muy buena voz. Luego viene aquel cual tiene el hilo escarlata que lo levanta. Entonces cuando lo levantas, se dice esto para diversión, cuando lo levantas lo que vas a hacer es que vas a agregar un hey a esto. Y esto es lo que sucede. Ahora tienes Fará o Fara, lo cual es la boca de la cabeza, la misma cosa, que muestra o revela, ¿ok? Tanto es, esta palabra es muy similar a ¿qué? Faraón. Solo nos falta un ayin ahí. La letra ayin, y no la tengo aquí, representa un ojo o poder ver. Entonces, en la actualidad, el nombre de Faraón representa la boca de la cabeza que ve o muestra revelación. Eso no suena como Faraón. ¿Cuántos saben que todos los faraones no fueron malos? Cuando tú eres rey, señoras y señores, tú estás representando el verdadero rey. Tú eres literalmente la boca que está representando la cabeza, que está supuesto a poder ver las cosas y traerle revelación a la gente. Eso es lo que un verdadero rey es. Eso es lo que un faraón es. Sino que hemos tenido una mala connotación de lo que es un faraón. ¿Cuántos saben que nuestro Señor y Rey va a volver y Él va a ser faraón? Y Él va a ser un rey bueno. Amén. Entonces Yeshua, el segundo nacido, levanta al primogénito, Adán, para que él pueda ser la boca de la cabeza que revela. ¿Cuántos recuerdan la historia? Tenemos el primer Adán que cayó. Tenemos el segundo Adán que se levanta de entre los muertos, que levanta. Y los dos son gemelos. De esto es lo que toda la historia se trata. Es un símbolo profético, una sombra de una increíble historia que está por venir, que ya ha pasado desde nuestra perspectiva. ¿No es la Biblia increíble? O sea, todo está ahí, los gemelos, los nombres, lo que quiere decir, su significancia, todo está ahí delante de nosotros. Después los levitas toman el sacerdocio. Vamos a hacer una transición y empezar a meter cambios. Mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, y ahí están sentados en la base de la montaña Sinaí, ¿ok? En lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel, los levitas pues serán míos. Ellos no reciben una herencia de la tierra porque Yahweh mismo es su herencia. Él los está tomando a ellos como los primogénitos. Esto va a ser significante mientras nos movemos en nuestra historia, en la línea del tiempo, porque en algún punto Él va a dar ese estatus de primogénito de nuevo al pueblo. Miren cómo sucede. Todo comienza con el Passover. Y yo a propósito puse esa línea ahí porque así es exactamente como está en el hebreo. Combinamos a los dos. Son dos palabras diferentes. Todo comienza con el pasar encima. Entonces déjeme hacer una pregunta. ¿Juicio empieza con quién? Ok, solo una persona está despierta. Señor, tú y yo vamos a estar hablando toda esta noche. Éxodo 12:12, porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto.
Yo soy Yahweh, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Ahora, ¿cuántos aquí han visto la película Los 10 Mandamientos con Charles Heston? Es increíble cómo Hollywood puede influenciar tu teología, ¿está bien? Porque tenemos esta increíble imagen de, tú sabes, todo el mundo está gritando y todo esto, y pasa una blanca nube, sube y baja y entra en las casas de aquellos que no tienen la sangre, sobre las casas de los que sí la tienen y aquello y lo otro. Y tenemos esta idea de que en verdad es Satanás, es el destruidor, ¿ok? Yo voy a poner algo en sus platos esta noche que no van a estar muy de acuerdo conmigo desde el principio, pero yo voy a sugerirle a ustedes esta noche que solo hay una entidad en el universo que sostiene vida y muerte en sus manos. Y es el Creador, Yahweh. Ahora, él tiene un archienemigo, nuestro enemigo, Satanás, al cual le encanta robar, matar y destruir. Y absolutamente, Yahweh deja que eso pase. Pero yo les voy a mostrar algo que yo creo que en el hebreo y en el contexto, donde toda esta historia va a cambiar y donde toda esta historia va a coger un nuevo significado, significando que vamos a ir en una completa diferente dirección, poniéndolo de nuevo en contexto. Como dije en el principio, ¿con quién comienza el juicio? Comienza con la casa de Yahweh. Primera de Pedro 4:17. No te puedes salir de eso. Entonces, si esto es verdad, entonces en Egipto el juicio comienza con los hebreos. No puede comenzar con los egipcios. Oh, Dios es un Dios esquizofrénico. No quiso decir lo que dijo. Cambió de idea. O empieza con su gente o no empieza con su gente. No puede empezar con los egipcios y después terminan los hebreos. Y este versículo en Primera de Pedro 4:17 voy a sugerir que el juicio comienza con la casa de Yahweh. Y también quiero poner en sus platos esta noche o recordarles dónde el juicio comenzó. Recuerden, estamos en la tierra de teología griega. En tierra hebrea es cuadro de palabras, es concreto. Cuando ellos dijeron el juicio, hubo otra palabra agregada a eso. ¿Cuál era? Silla. La silla del juicio. Entonces tienes que tener una imagen en tu cabeza cuando lo digo. Entonces cuando alguien va a ser juzgado, lo mismo que hoy. ¿Qué pasa? ¿Te sientas en tu casa en línea como si en corte? No. Tienes que aparecer delante del juez. Entonces lo que pasa en esta significancia aquí es que el juicio solo pasa por el derecho para esos que están cerca de Yahweh. Entre más cerca tú llegues al Creador, más juicio va a venir hacia ti. Entonces mientras cosas empiezan a desbaratarse en tu vida, esto es un mensaje muy edificador, ¿verdad? ¿Quién se quiere acercar al Señor? Porque ¿sabes qué es lo que es? Es un llamado de venir a morir. Y entre más basura tú tienes en tu vida, más fuego va a salir dentro del Creador para quemar todas esas cosas. Entonces, si no quieres ser juzgado y no quieres, tú sabes, tú solo quieres ir por tu vida y disfrutarla, quédate lejos del Creador. Pero vas a estar difiriendo tu juicio. Te prometo que es mejor ser juzgado aquí. Sácalo todo ahora y sé disciplinado porque Él te ama. Déjalo disciplinarte, déjalo ir por las dificultades de estar en vida ahora. Acércate a Él ahora para que puedas estar con Él allá. Próxima pregunta, ¿dónde comienza? En el trono cuando tú te acercas a Él. Te puedo dar 1.000.000 de versículos. Los 2 hijos de Aarón murieron cuando trajeron fuego profanador delante del Señor. Cuando vienes delante del Señor es puro, 100% inadulterado espíritu, fuego. Eso es lo que sale del trono. Y por eso es que el lago de fuego en el día del juicio te aseguro, no solo es creado. Es el poder del Espíritu del Dios viviente en su dimensión. Si tú quieres estar al lado de su trono, vas a ser juzgado. Y o vas a tener la sangre del Cordero escrita en ti y el fuego va a ir alrededor tuyo. Y si no, te va a consumir por toda eternidad. Ahora hablemos del pacto del umbral. Este es uno de los conceptos más increíbles que yo alguna vez he visto en todas las escrituras y tengo que dar crédito donde el crédito se debe. Un amigo mío, un gran amigo mío, Rico Cortés, me mostró esto, me llamó un día y me dijo, Jim, tienes que ver esto, este pacto del umbral es algo increíble, me ha cambiado mi vida. Entonces dije, ok. Entonces empecé a investigar. Empezó a cambiar mi vida. Empezó a cambiar todo de cómo yo miraba las escrituras. Entonces voy a compartir con ustedes solo un pedacito de lo que yo creo ha sido ignorado en las escrituras. Y un importante entendimiento de este pacto cambia todo lo que se mueve adelante.
Ustedes saben, están de acuerdo conmigo que 3500 años después no sabemos cómo ellos hicieron las cosas. Entonces no podemos evitar cuando leemos en español nuestra Biblia Reina Valera, escrita en español, de que cuando vemos palabras no podemos evitar leer en ellas lo que nuestros papás y nuestras mamás y nuestros maestros en la escuela dominical nos dijeron que significaba. Entonces, a no ser que volvamos al principio y empecemos a leer las cosas desde su perspectiva original hebrea, vamos a leer en ellas lo que no es verdad. Descubramos. Primero que todo, vamos a hablar sobre el altar. Si alguien iba a hacer un pacto con otra persona y no era un sacrificio, ¿dónde era matado el...? Si ven, todos estamos familiarizados con los sacrificios. ¿Dónde era regularmente un sacrificio a Yahweh hecho? ¿Ah? En el templo, en el altar, se lo llevabas al sacerdote. Todo el mundo de la cristianidad debería saber eso, que cuando haces un sacrificio se lo llevas al sacerdote en el altar. ¿Qué tal si querías coger e invitar la cabeza de esa tribu y tú eres la cabeza de una tribu y los quieres invitar a tu casa a cenar? ¿Qué haces ahí? Esa es la parte que no sabemos. Nadie nunca lo ha hablado, nadie nunca lo ha discutido. No debería decir nadie, pero la gran mayoría en círculos religiosos, nadie nunca había escuchado un pacto del umbral. Entonces cuando tú, porque solo vamos a leer en las escrituras, ok, si voy a traer a alguien para cenar, entonces lo primero que vamos a hacer es que mi esposa se va a ir de compras a Walmart, porque ahí es donde vive, toda la semana, y en la tienda orgánica, entonces va a llegar a la casa con todas estas cosas orgánicas que ya están muertas. Entonces no entendemos, lo unimos y hacemos una increíble cena. No entendemos el concepto de en la actualidad tener que matar algo para la cena. Entonces aquí está lo que descubrí mientras estudiaba esto. Es que cuando ellos querían tener una cena de pacto con alguien, ellos mataban un animal en la puerta de la entrada. Literalmente en la puerta de la entrada. En el umbral de la puerta era matado. Esto es un umbral, amigos míos, un umbral antiguo. Esto no se ve nada como, esto es en un edificio grande, esto no es en una casa. Pero es el mismo concepto. ¿Ustedes ven esa base ahí? ¿Pueden ver esa rajadura que cruza de lado a lado? Vamos a hablar de eso también. Porque esas dos cosas son tan significantes para el resto del libro que ni siquiera te lo puedes imaginar. El pasar por encima del umbral es hacer un pacto con la persona que te invita a la cena. ¿Sabes por qué? Porque ellos mataron ese cordero literalmente en el umbral y la sangre llenó esa base. Y después a través de la base ella fluía por la rajadura que está en la puerta. Entonces, cuando tú cruzabas ese umbral, señoras y señores, estabas literalmente cruzando sobre la sangre que fue sacrificada por ti. Para que tú puedas cenar y crear un pacto, la primera cosa que tuvo que suceder era que algo tenía que morir. Es una foto del Evangelio repitiéndose otra vez. El pisar el umbral por el derecho o la sangre era una cosa increíblemente despreciativa. Tú nunca te parabas en el umbral, tú siempre pasabas por encima del umbral. Era un halago si pasabas por encima del umbral en el antiguo... Hoy por el derecho todavía hacen esto en algunas culturas del Medio Oriente y en algunos países hacen esto, todavía hacen esto. Sacrificaban el animal ahí en el umbral, ponen la sangre en la base o en las rajaduras y cualquiera que venga sabe que la cena está lista. Ellos pasan por encima del umbral y en el momento que lo hacen, empiezan el proceso, dijeron la primera cosa, han aceptado la invitación a cenar. Lo único que falta después de ahí es obviamente la cena. Entonces, una ceremonia de una boda antigua. Vamos a cubrir varios temas, les voy a dar más contexto sobre esta cultura antigua. La sangre de un animal sacrificado se debe poner encima del umbral de la casa. Al pasar encima del umbral, la novia nueva es adoptada en la familia del esposo. Entonces ya podemos entender de dónde vino esto. Cargar la novia por encima del umbral viene de la tradición antigua desde por allá, que probablemente era algún tipo que la novia no se quería ni siquiera casar con él. Él se va a asegurar que ya no se para en ese umbral. Entonces él la levantó y la cargó por encima de ese umbral. Tú estás en pacto conmigo. Es muy tarde, ya te puedes ir a pararle en el umbral, ya no importa, cruzaste al otro lado. De ahí es que vino esa tradición.
Sofonías 1:9 dice, aquel día castigaré a todos los que salten sobre el umbral. ¿Cogieron eso? En el hebreo original lo que dice es que se pararon en el umbral. En mi sangre, en mi autoridad, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. Cuando tú te paras en un umbral, es como ir a culturas del Medio Oriente ahora y no quitarte los zapatos. Es completamente irrespetuoso, es más que eso en la actualidad. Es como quitarte los zapatos y tirárselos al presidente de los Estados Unidos. Es una de las peores cosas que puedes hacer. Por el derecho, era común en tiempos antiguos el poner nombres, dibujos y símbolos de la deidad que tú estabas sirviendo sobre la casa en los postes de la puerta de la casa. Muy común. Entonces cuando Yahweh aparece y le da estas mismas instrucciones a su gente, esto no es una cosa nueva. Esto es algo que virtualmente todas las culturas hicieron. Sabemos que hasta la cultura egipcia hicieron esto. O sea, solo tienen que mirar algunos de los pictogramas, algunas de las piedras y de las casas y de los arcos, toda clase de cosas que pusieron por todo lado. Las deidades, las inscripciones de nombres. Señales visuales eran muy importantes a la gente antigua. Entonces te debería sorprender de dónde crees que sacaron esa idea por ahí derecho. Y después Yahweh dice en Deuteronomio 6, versículo 9, y las escribirás, hablando de los mandamientos, en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros debemos de escribir los mandamientos en los postes de tu casa y en tus puertas. De aquí es donde sacamos la masusa. ¿Ok? La palabra masusa en hebreo significa ¿qué? Postes de la puerta. ¿Ok? Ponen los mandamientos o la Shema dentro de la masusa y los pegan en los postes de la puerta. De ahí es de donde viene. Los antiguos hacían la misma cosa, sino que ellos escribían en los postes de la puerta. Entonces cuando llegamos a las escrituras en Proverbios 7:2 y dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Esto es mucho antes del muy popular versículo de Jeremías 31:31 sobre el nuevo pacto. Proverbios. Salomón, el hombre más sabio que ha vivido, nos dice que los escribamos en las tablas de nuestro corazón. ¿De dónde está sacando ese concepto? Escríbelo en tus corazones. ¿Es una cosa poética que él llegó y se inventó en ese momentico? Déjeme le hago una pregunta. ¿Dónde se hizo el nuevo pacto? ¿Dónde fue hecho el nuevo pacto? Lo que les voy a sugerir a ustedes esta noche es que el pacto que Yeshua hizo, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, estaba de acuerdo con el pacto del umbral que estaba de tiempos antiguos y practicado en casi toda cultura. Jeremías 31:33 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi ley, y la palabra en hebreo ahí es Torah, pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. La primera cosa que dice, escríbelo en los postes de tu puerta. La segunda, escríbelo en tu corazón. Después él dice, ahora yo lo escribiré en tu corazón porque tú no lo estás haciendo. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Otra cosa que era muy común era que ellos tenían un dibujo de una mano cubierta en sangre y la ponían en la parte de arriba de la puerta. Ahora, esto era bien chévere. Porque ¿qué representa una mano? ¿Alguien sabe? Traten de adivinar. Hechos, hacer algo, pero más importante, fuerza, ¿verdad? Porque tienes que tener fuerza. La mano derecha representaba fuerza. Entonces las manos representan poder o fuerza y los postes de la puerta en el umbral representan pacto. Entonces una mano que está encima del tope de un pacto está representando que ahí hay poder y fuerza en el nombre de esa deidad que me está dando a mi autoridad de entrar en pacto con él. ¿Ok? Entonces cuando alguien entra dentro de la casa de alguien para cenar, están entrando en pacto no solo con esa persona, pero están haciendo pacto con el Dios o ídolo que está a cargo de ese hogar. Ahora, ustedes puede que no crean esto, pero les digo, hay verdaderos poderes supernaturales allá afuera. Y yo fuera altamente cuidadoso qué es lo que dejas pasar por tus puertas. Porque son altamente reales. Y yo no solo quiero decir las puertas físicas, yo quiero decir las puertas de tus ojos, las puertas de tus oídos, la puerta de tu boca. Cualquier puerta que tú tengas, asegúrate que sea protegida, porque tú no quieres que sea el enemigo el que está parándose en tu puerta.
Primera de Timoteo 4:14 dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos. ¿De dónde creen que fue que vino lo de la imposición de manos? Es la transferencia de autoridad y poder adentro de un pacto. Y adivina dónde era la imposición de manos. En la puerta de la ciudad. Ambos, buenos o malos, venían de la puerta de esa ciudad. Si eras juzgado, ponían manos en ti. No querías esa clase de manos puestas en ti. Pero si había algo de hacer una unción, el rey también tenía las manos. Manos eran impuestas en él, ungido con aceite en la misma puerta, en el umbral. Ahí era donde los pactos eran hechos, en la puerta. Entonces cuando levantamos las manos, lo que en verdad estás diciendo, a lo mejor tú ni lo sabes, a lo mejor lo único que quieres es levantar las manos y sacar toda la emoción levantando las manos lo más alto que tú puedas. Tú literalmente estás alcanzando hacia la imagen que el Señor me dio a mí. Fue el umbral del cielo. No puedes alcanzar más alto. Entonces estás poniendo tus manos justo en el umbral. Estás de acuerdo con el poder y la fuerza del pacto a través de la sangre del Mesías. Tú estás en la puerta y le estás pidiendo al Padre que te ministre y que entre en pacto contigo, que cene contigo. De eso es lo que la adoración se trata. De eso es lo que la alabanza se trata. Es de que literalmente te conectes con el Padre en una cena que no hay comida. Una cena con la carne del Mesías. ¿Sabe usted que fronteras son umbrales? En tradiciones antiguas usted no cruzaba una frontera. No se puede ver muy bien, pero eso es una pared muy, muy antigua. Es una línea de frontera. Ahora, ¿por qué está esa pared ahí? ¿Ah? ¿Para qué levantas cercas? Algunos dijeron para mantener cosas adentro, otros para mantener cosas afuera. Ambos. No pase, ¿verdad? Todos hemos visto estos letreros hoy. Yo soy un cazador y a mí me gusta cazar y siempre veo esto. No pase. Te das la vuelta y vas para otro lado. Esa es la propiedad privada de alguien. No te vas a meter en propiedad privada. Yo me debo quedar en mi propiedad. ¿Qué pasa si decido cruzar a la propiedad de otra persona? Si decido cruzarme a la propiedad de otra persona, estoy expuesto a que me disparen. Hay peligro cuando decides cruzar una frontera, ¿ok? Les puedo proponer a ustedes que la frontera en las escrituras, como es llamado la Torá. Es llamado en hebreo Torá, en español instrucciones. Es el manual, es la línea de frontera. Yahweh dice, no hagas esto. Honra a tu padre y a tu madre. No cometas adulterio. Estas son las fronteras para que no te metas en problemas en este mundo. Estas son las fronteras para que puedas jugar en mi territorio y yo te pueda bendecir todo el día. Pero si te vas fuera de mis fronteras, no puedo protegerte. Eso está fuera de las paredes de este reino y yo solo soy rey en este reino. Entonces, guardando la puerta, Génesis 3:24, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces el árbol de la vida es ¿qué? Es la puerta al cielo. Entonces él pone querubines ahí para asegurarse con espada encendida que nadie llegue a la puerta. Entonces de aquí es que cogemos el concepto. ¿Sabes cuál es la puerta del enemigo? Esta es tu casa por el derecho. El enemigo quiere estar en la entrada de tu casa. Increíblemente, extraño como suene o extraño como se vea, esto es lo que pasa. De aquí es donde viene la historia o la idea de los gargoles. Estos son los opuestos a los querubines del paraíso porque hay verdaderas deidades que protegen hogares. No necesitas solo exorcismos de personas, necesitas todo el lugar que sea purificado y limpio. Algunos de ustedes deben ir por sus hogares y botar algunas de las películas que tienen. Porque tú no sabes que literalmente alguien puso manos en eso, que odia a nuestro Creador, y tú a lo mejor tienes algo en tu hogar que no es del Señor. Asegúrate que el enemigo no guarde tu puerta. ¿Sabía usted que el templo más primitivo en tiempos antiguos era solamente el marco de una puerta? Eso era el templo. En tiempos antiguos era lo más simple. O sea, era simplemente un marco de puerta y un altar. Les voy a mostrar unas fotos. Este era el altar. Este es el tabernáculo, como se veía.
¿Y qué ves? Si ves al lado oriental está la puerta y solo hay una manera de entrar a este tabernáculo. Y eso es a través de la puerta oriental. ¿Y cuál es la primera cosita que ves cuando entras? El altar. El altar es la primera cosita que ves cuando entras. Recuerden eso. Yeshua dijo esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vamos a ir por esto y les voy a mostrar cómo el pacto del umbral es relativo a lo que todo el mundo sabe, que Yeshua murió por nuestros pecados. Y vamos a empezar con la palabra vasija. Porque en Éxodo 12:22 dice, y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Ahora, todo el mundo aquí, a no ser que haya estudiado esto antes, a lo mejor ustedes también tenían el mismo concepto que yo tenía de la vasija, como ves en fotos, de un niño pequeño sosteniendo, tú sabes, una vasija de plata, con un montón de sangre y el hisopo, y el papá está untando el hisopo, y tú sabes. Pero dice, mójalo en la vasija, como si ellos ya supieran qué es una vasija. No tenían... Yahweh, ¿qué es una vasija? Ellos no tenían que preguntar eso, ellos ya sabían que era una vasija, porque aquí está lo que es una vasija. En hebreo es saf, es extenderse, vasija, copa, plato hondo, umbral, dintel, guardián de la puerta. ¿Por qué significaría eso? ¿Por qué el significado de vasija en hebreo tendrá la palabra raíz que significa umbral? Porque ahí es donde la vasija estaba. Ellos mojaban el hisopo en la vasija. Ellos lo cogían, como dije, la sangre estaba en la vasija. Ellos hundían el hisopo en la sangre y lo untaban en los postes de la puerta. Ahora, esto no lo habían hecho antes. Antes solo la untaban en la vasija y en la rajadura que cruza el umbral. Entonces, ¿por qué Yahweh les está dando instrucciones para hacer algo tan diferente? De que ahora quiero que saquen la sangre y la pongan en los postes de la puerta. ¿Cómo trabaja eso? ¿Cuál es su propósito? Aquí está el dintel. Algunas de estas fotos son un poco gráficas. Espero que puedan ver al Mesías en la manera que él estuvo. Estas son rendiciones muy acertadas, creo yo. Este es el dintel. La corona de espinas es el dintel sobre los postes de la puerta. Después tienes los postes de la puerta. Sus brazos representan ambos postes de la puerta. Pero hay una sola cosita que está faltando. Y eso es el umbral. Esto. Sus pies. La parte más sucia de todo ser humano en toda cultura antigua son sus pies. Tú no te parabas en el umbral o eras maldecido. El momento en que tus pies tocan la sangre, eras maldecido. Estás insultando a aquel que te pidió que vinieras a la fiesta. La muerte del Mesías ha tomado un nuevo significado para mí. Porque en toda cultura antigua lo que pasaba era que tú venías y tú cruzabas el umbral. Pero ven, ¿cuántos saben que Yahweh está en todas direcciones? Él está en norte, sur, este y oeste. Él les dice que pongan la sangre en todas cuatro, todos tres, los postes de la puerta y el dintel. Ya está en el umbral. ¿Por qué? Está representando, primero que todo, que Él está en las cuatro esquinas del mundo y Él está rodeado. Entonces, cuando tú caminas a través de esa puerta de la sangre del Mesías, no hay otra manera de entrar. Está 100% cubierto con la sangre del Cordero. No hay solo 25% o solo un pacto regular o un pacto terrenal. Este es un pacto espiritual. Éxodo 12:13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Estamos seguros de lo que está pasando aquí, porque la palabra pasar en hebreo es Pesach. ¿Estás familiarizado con eso? Significa pasar encima, pasar encima, saltar, brincar, ir encima. ¿Cuántos alguna vez han ido a un matrimonio? Muchas veces en matrimonios afroamericanos hacen esto. Ellos brincan o pasan por encima de una escoba. Brincar la escoba. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Brincar la escoba? ¿Ok? Nunca lo he escuchado, pero lo vi en línea. Aparentemente funciona, ¿verdad? Y la idea era que en tiempos antiguos, bueno, no en tiempos antiguos, atrás en los tiempos cuando los afroamericanos eran esclavos, eran pobres, no tenían dinero para casarse, ellos cogían una escoba que representaba la puerta. Y ellos brincaban por encima de la escoba que representa
entrando dentro de la puerta que entra dentro del pacto. Es increíble cómo todo esto trabaja. Entonces la palabra pasar, para cualquier persona, que primero que todo, si tú eres afroamericano, has escuchado este concepto de brincar la escoba, tú sabes con seguridad qué significa caminar a través de la puerta. No encima. La palabra encima aquí es esto, significa sobre, encima, arriba, a través o contra si es negativo. Si hay contexto negativo, significa contra. Pero por supuesto no es negativo porque Yahweh dice que va a pasar sobre vosotros con protección. Entonces no puede ser negativo, es positivo. Entonces significa sobre, encima, arriba o a través. Y les voy a sugerir a ustedes esta noche que ese espíritu del Dios viviente nunca fue por encima de las casas, fue dentro de las casas. Porque lo que él está haciendo es que él está cumpliendo el antiguo pacto del umbral. De que si tú quieres ser protegido y quieres estar en pacto con tu Dios, tú tienes que cruzar por encima de la sangre. Si él no cruza por encima de esa sangre, no hay ningún pacto. Aquí está la foto completa. La vasija y tú puedes ver una persona cruzando por encima del umbral, haciendo pacto. Mateo 26-28 dice esto, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada. ¿De dónde crees que sacó la terminología? Él es derramado. Dentro de la vasija hay un umbral ahí, una puerta. ¿Qué tal una jupa? Cada persona judía que se casa lo hace debajo de una jupa. ¿Qué es una jupa? Es el lugar donde se paran debajo y significa tienda o closet. O más específicamente es la puerta. Se están casando en la puerta. Y hay todavía culturas hoy en día que ahí es donde se casan, el frente de la puerta. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto no son solo cosas bonitas que están pasando aquí. Esto no es solo el lenguaje poético. Este es el pacto más increíble que cualquier cultura antigua conocía. Ese espíritu allá en Egipto no fue por encima de las casas, amigos míos. Él entró y como había sangre derramada, había un pacto que se estableció y cenaron. ¿Qué está el espíritu de Yahweh haciendo? Él está buscando hacer pacto con todo el mundo. Los egipcios estaban sosteniendo cautivo su primer nacido. Entonces él dijo, escuchen, voy a honorar el pacto del umbral del primogénito. Si tú no tienes sangre en el umbral, yo voy a establecer un pacto aunque te guste a ti o no. Si tu sangre de ese cordero no está ahí y yo entro dentro de tu hogar, yo voy a estar buscando por sangre y tiene que ser sangre del primogénito porque eso es lo que el pacto del umbral requiere. ¿Me entienden esto? Es increíble, porque lo que está pasando es que esto saca a Dios de ser ese Dios malvado que solo los está matando. Sí, hay definitivamente consecuencia por su pecado de mantener cautivo al primogénito, pero Él les dio la oportunidad de poner sangre en sus postes, pero no quisieron. Y el Espíritu del Dios viviente está buscando en hacer pacto con cada uno de ustedes. Por eso es que en el día del juicio no es malo de Él, el aléjate de mí, no te conozco, y la gente es tirada al lago de fuego y son destruidos. Es porque Él debe ver sangre. Él está queriendo cenar contigo. Es todo sobre relación, es todo sobre cenar. ¿Cuántos han tenido a alguien en su casa para Shabbat? Esto va a cambiar tu vida en cómo tú piensas tener gente en tu casa para la cena de Shabbat. O cualquier tipo de cena. Porque cuando tú matas ese cordero, esa sangre está siendo derramada por la persona que viene a tu casa. Cuando ellos vienen, cuando tú aceptas la invitación y estás cenando con alguien, tú estás literalmente entrando en pacto con ellos. ¿Cómo tú...? Dejen que se absorbe eso por un momento. Yo sé que muchos de ustedes van a pasar por ahí una semana para que esto lo absorben, porque yo sé que van a pensar, yo no sé, esto no está tan chévere como pensaba. Tú en verdad tienes que dejar que esto se absorbe. Esto es todo sobre cenar, amigos. ¿Cuándo fue la última vez que tú cenaste con tu familia? Cenar y el Shabbat es sobre restitución, reconciliación y recalibración. Pacto. Todos los antiguos entendían este concepto. Cenar con alguien era entrar en pacto con ellos. No hacemos suficiente de eso y por eso es que es comandado en el Shabbat. No puedes trabajar. Tú estás opuesto a ir a tu hogar y tener cena con tu familia y lo vemos solo como cena.
Estás caminando por un umbral y estás literalmente entrando en un pacto interno con esas personas. Es demasiado importante. Este es el sacrificio de la Pascua y esta es probablemente la foto que tú tienes en tu mente. La vasija de la sangre no es así. Entonces caminemos por la aventura y ya aquí terminamos. Ellos empiezan con la Pascua, se comen el cordero, después pasan a través del Mar Rojo, ¿verdad? Después terminan en la montaña Sinaí. ¿Qué pasó en la montaña Sinaí? Están en la base de la montaña Sinaí. Después hasta la mitad del camino Moisés está con los ancianos y después hasta allá arriba está con él solo. Donde Moisés está solo con Yahweh. Miren este patrón, eso no fue accidental. Está todo construido en el camino del umbral al tabernáculo. Porque ¿qué tienes? La primera cosita cuando abres la puerta del tabernáculo, cuando entras a la tienda, la primera cosita que ves son mesas para sacrificar el cordero, sangre. En los postes ves sangre. La próxima cosita es que ves fuego. Tú ves un sacrificio. Tiene que haber un animal que tiene que ser consumido. ¿Cuál fue la próxima cosita que hicieron después del Passover? Ellos fueron a través del Mar Rojo. ¿Cuál fue la próxima cosita después del altar de bronce? El lavamanos de bronce. Hay agua. El sacerdote se tenía que limpiar a sí mismo. Tenía que ser mikvah. Se sumergieron a sí mismos a través del Mar Rojo. Ellos salieron del otro lado y ¿qué acabaron de hacer? Ellos cruzaron al otro lado, se volvieron hebreos. En hebreo se llama hebreo. Significa cruzado, se volvieron hebreos. Después, ¿qué hicieron? Fueron a la base de la montaña Sinaí, el tabernáculo, la tienda de reunión. Y hay 3 compartimientos dentro de la tienda de reunión. Tienes el umbral, donde la cortina está. Eso era solo hasta donde la gente podía llegar. En Shabbat, ustedes saben esto, ellos abrían la cortina, ellos llegaban, se arrodillaban delante de la silla de misericordia. Solo el sacerdote podía llegar al lugar santo, eso es la mitad de la montaña, donde los ancianos pudieron llegar. Solo el sacerdote podía llegar tan lejos. Pero solamente una solita persona, una vez al año, podía llegar al tope de la montaña, y eso era Moisés solo. Eso es el sumo sacerdote en esta foto que puede entrar al lugar santísimo. ¿Puedo recibir un amén? Tal vez. Voy a llevar esto más lejos. ¿Cuál es la palabra hebrea para casa? Beit. También es una letra. Beit. Beit en hebreo pictográfico es una foto de una casa o de un vientre con una abertura. Entonces lo que está pasando es esto. Es todo sobre matrimonio. Es todo sobre procrear los hijos de Yahweh. Es todo sobre un contrato matrimonial, un ketubah. Es que Yahweh en ese primer Passover está entrando y ¿qué sucede? Él quiere una novia que es una virgen, la piel es rota y la sangre es derramada, él cena con ella y acaba de ocurrir un pacto que es establecido. Adentro de ese vientre hay algo que está creciendo, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Es de que el pueblo de Yahweh está creciendo. ¿Y después qué pasa? Se van del Passover y ellos van a través del canal de nacimiento, van a través del Mar Rojo. Y ellos salen del otro lado como una hermosa y nueva creación. ¿No es esta la misma analogía que él da en el Nuevo Testamento? De que cuando tú mueres en Cristo, tú eres una nueva creación. Mira, todas las cosas son nuevas, tú eres una nueva creación. Yahweh usa todas las cosas que ya estamos acostumbrados para Él darnos las fotos de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él quiere que seamos vírgenes y perseguidos, dedicados y separados y solo cenando con Él. Tú solo partes pan con Él. Tú solo haces las cosas a su manera. ¿Y sabías tú que cuando Yeshua dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí? Uno de esos versículos en el contexto dice que cualquiera que entre por otro lado es como un ladrón. ¿Sabía usted que en tiempos antiguos había un modismo hebreo que significaba que la única manera que yo sabía que eres amigable era si entrabas por la puerta principal? Si entrabas por cualquier otra puerta o por otra ventana, entonces yo podía saber que eras un ladrón. Tú tienes que venir por la puerta principal, la puerta del oriente. Si quieres llegar al lugar santísimo, tienes que pasar por el proceso. Nosotros hemos sido enseñados, entras por la puerta principal, te haces adelante, te unges con algún aceite santo, dices que crees en Jesús, lo invitas en tu corazón y ¡pum! Terminó y estás en el lugar santísimo. No queremos ir por el proceso, queremos ser griegos, no queremos ser hebreos.
Hebreo dice, eso solo es la puerta, crucé la sangre, ahora necesito haber aceptado el sacrificio, necesito aprender el sacerdocio, necesito entrar en el lugar santo y hacer cosas bíblicas de manera bíblica, y después en el día del juicio, cuando sea resucitado, si estoy aquí, cuando el Mesías venga, entonces literalmente ahí voy a ser permitido de comer en la cena de las bodas del Cordero. Esa es la consumación de nuestro pacto matrimonial, ese es el nuevo pacto. Y terminaremos yo creo con estos dos últimos versículos. Jeremías 31-33, ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Antes de ser escrito en sus corazones, ¿en dónde estaba escrito? En los postes de la puerta, lo cual es el símbolo del pacto para todo Israel. Entonces te debería sorprender que cuando Yahshua dice, citando Deuteronomio, cuando él dice ama al Señor, citando a Éxodos, citando a su Padre, cuando dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza, ámalo con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Eso debería tener mucho más significado para usted esta noche, porque estás hablando de no solo amar a Yahweh con lo que conoces, es con lo que haces. Tú estás caminando a través de un pacto del umbral y en pacto con el Creador y estás cenando con Él. Si nosotros no entendemos el proceso de cómo estar casados, vamos a ofender a nuestro esposo. Y no estamos aquí para ofender a nuestro esposo, estamos aquí para hacer lo que Yahweh nos ha llamado a hacer. Amén. Oremos. Padre, mil gracias te doy por lo increíble que tú eres. Gracias por darnos el privilegio de servirte. Señor, gracias por mandar a tu Hijo, Yahshua el Mesías, para pagar el precio matrimonial. El precio que se tuvo que pagar para redimir a Adán. Y a través de redimir a Adán, has redimido a toda la genealogía en la línea de tiempo, dándonos la oportunidad de cruzar al otro lado y aceptar la sangre. Gracias por el privilegio de estudiar tu palabra y aprender tu palabra. Te doy muchas gracias por la profundidad de tu palabra y mostrar todas estas cosas, todas las conexiones que son hechas. Y ni siquiera lo estamos viendo todo. Tu palabra es tan profunda, tan ancha y tan larga. Todo lo que quieres hacer es entrar y cenar. Y todo lo que tenemos que hacer es hacerlo a tu manera. Gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas y a través de ellas, en el nombre de Yahshua. Amén.